Buenas amigos, una vez más con ustedes en esta secuencia de Cuéntame algo de fútbol. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los grandes jugadores que ha tenido el fútbol peruano, sobre todo el Municipal, ídolo del cuadro E. Nos estamos refiriendo al maestro, porque le decía maestro Tito Drago. Y la secuencia o la historia que vamos a contarles es sobre su despedida, sobre el homenaje o el partido que tuvo, el homenaje que le realizaron el año 69 en un partido de despedida. Fue puntualmente el 29 de julio del año 1969 en el Estadio Nacional ante un equipo yugoslavo, el Radnički. Y el maestro Tito Drago, todos saben que se había retirado el año 1965 y la dirigencia del municipal de ese año 69, en vista que el cuadro él había regresado al fútbol o a la primera división, creyó conveniente hacerle este homenaje, este partido de despedida a don Tito Drago, sobre todo porque este municipal de ese 69 estaba haciendo buenos partidos con un nuevo jugador, un nuevo ídolo, el gran Hugo Cholo Sotil. Del cuadro Edil en su conjunto que estaba participando en el descentralizado en la primera división, los directivos pudieron negociar y contar con la presencia de dos jugadores que estaban militando en el extranjero y que habían dejado huella en Europa. Nos estamos refiriendo a Juan el Loco Seminario, quien había sido Pichichi el año 62-63 con el Zaragoza, pero en ese momento había estado jugando por el Sabadell. Para ser más precisos o puntuales, se había desligado ya este cuadro español. Mientras que el Conejo Benítez, quien había sido campeón de Europa con el Milan, también en esos años, comienzos de los años 60, estaba militando en la Roma de Italia. Sin embargo, no tenía mucha continuidad. Y por eso que, bueno, ellos vinieron a nuestro país para reforzar el cuadro Edil, el cuadro municipal, que iba a jugar con este cuadro o equipo yugoslavo en este homenaje o este partido de despedida para el gran Tito Drago. Antes de hablar de este encuentro, hay que contar algo del gran Tito Drago, el maestro, como le decía. Bueno, él nació un 28 de julio del año 1923. Era un jugador de fino toque, pases precisos, era un conductor, ¿no? De los equipos donde él militó. Él empezó en el Deportivo Arica de Breña el año 35, luego el 39 va al recordado Centro Iqueño, pero sus mejores momentos lo iba a tener en el Deportivo Municipal, donde jugó en varios periodos. No tuvo una continuidad de más de 10, 15 años en el cuadro L, sino él por periodos jugaba porque él jugó también en el extranjero. El año 40 hasta el 45 fue uno de sus primeros periodos. Luego el 47 al 51, 53 a 61 y finalmente el 64 al 65, año en que se retira, que dice hasta acá o más. Logró 3 títulos con el cuadro de la Franja Roja. El primero fue el año 1940, luego el 43 y 50. Y el año 51, que es donde se realiza el primer campeonato profesional de nuestro país, queda su campeón. Queda su campeón porque el campeón fue evidentemente el Sport Boys del Callao. En el exterior jugó en 2 países, Argentina y Colombia. En Argentina va al Racing de Avellaneda. Y en Colombia, en la época del Dorado, como se le conoce a este periodo de los años 50, juega por el Independiente de Medellín. Ya lo habíamos dicho, Tito Drago era un jugador de buen juego, muy técnico, y brilló también en ese gran trío llamado Los Tres Gatitos, junto a Vides Mosquera
y Caricho Guzmán, logrando ese título del año 1943. Ahora sí nos vamos al partido. ¿Qué pasó en ese partido? ¿Cómo fue el homenaje? El partido se realizó, como lo había manifestado en el inicio, un 29 de julio de 1969. Faltaban 4 días para que Perú debute en las eliminatorias para México 70. El debut era ante Argentina, también en el Estadio Nacional. Por eso que por esas fechas el campeonato se había paralizado, porque toda la atención estaba en la selección peruana. El cuadro Edil, los dirigentes creyeron conveniente invitar a este cuadro yugoslavo que había estado jugando un cuadrangular en Ecuador. Y bueno, el partido de despedida de Tito Drago, como lo hemos manifestado, además de tener al Cholo Sotil en su elenco, iba a tener la participación de Víctor el Conejo Benítez y Juan Seminario. Por esos días había expectativa de ver a esas dos figuras que evidentemente ya estaban un poco trajinados, ¿no? Sin embargo, había pasado mucho tiempo, sobre todo con Juan Seminario, que no se le había visto en canchas de nuestro país, sobre todo a Seminario, porque Seminario se formó en el Deportivo Municipal. Y también la idea era verlos al lado del Cholo Sotil, que era toda una sensación. El año 69, primero el 68 con la segunda división, con el Muni, el 69 con el cuadro Eile, y hay que precisar que Sotil todavía no estaba convocado a la selección. El Ragnikik de Yugoslavia, como le había manifestado, estaba jugando un cuadrangular en Ecuador y tenía a una de sus figuras el goleador Sekuralak, que por esos días había fichado por el Independiente de Santa Fe de Colombia por $80.000, que era un platal por esa época. En Colombia había mucha plata y bueno, lo contratan a esta estrella yugoslava, ¿no? El equipo llegó con expectativa y entrenó su primer día en el Lolo Fernández. Bueno, el martes 29 de julio la idea inicial fue que Tito Drago jugara los primeros 15 minutos y luego fuera cambiado e ingresara a su hijo Roberto Titín Drago. Ese fue el deseo del maestro Tito Drago. Sin embargo, Titín Drago jugaba por ese tiempo en los juveniles de la U y los directivos dijeron no lo vamos a prestar, causando mucha molestia, sobre todo en su papá, Tito Drago, que era el que iba a ser homenajeado. Ese partido lo gana el Radnički 2-0. Un municipal en verdad muy despintado. Juan Seminario le puso ganas, se mostró muy impetuoso, pero se falló un penal. Un penal que de repente hubiera motivado más al cuadro Edil y tal vez por ahí se lograba un empate. Por su parte, el que no actuó bien, el que fue criticado, el que había también expectativas de verlo jugar en la volante fue el Víctor el Conejo Benítez, que no trascendió. No le puso ganas y se vio fuera de forma. Y en cuanto a Sotil, de acuerdo a lo que yo he leído y me he investigado y averiguado, más allá de que no deslumbró, se le vio muy apagado y como que no se comprendió con el loco Juan Seminario. Bueno, Tito Drago, que contaba con 46 años, jugó hasta los 19 minutos. En un marco de 23.000 o más de 23.000 espectadores que lo aplaudieron evidentemente. Y ante la ausencia de su hijo Titín Drago, quien iba a ingresar por él, el que ingresó fue Hugo el Cholo Sotil. Y Tito Drago se quita la camiseta y le da la número 10, una especie de posta de ídolo, porque todos sabemos que Tito Drago, como Hugo Sotil, son los máximos ídolos del cuadro Edil, el cuadro de la Franja, el cuadro de la Comuna. Fue una ovación estruendosa para ambos.
Seminario le entrega también un banderín, se le entrega una medalla de oro. El público, como lo manifesté, más de 23.000 espectadores vieron esos 19 minutos trajinar por última vez un campo de juego en el Estadio Nacional al maestro Tito Drago. Bueno, Municipal formó de la siguiente manera: en el arco Espinosa, Sodani, estaba Guerrero, Cárdenas, Perástegui, Motorcito Guzmán en la volante, junto al Conejo Benítez, y adelante también estaba Tito Drago, Pirula García, Juan el Loco Seminario y Nemesio Mosquera. Como lo manifesté, Sotil reemplaza a Tito Drago y Carrasco reemplaza a Guerrero. El Ragnicky formó con Raskovic, Nexevic, Pavlovic, Dimitrijevic, Ilic, Cholakovic, Jonkovic, Ventrovic, Dimoski, Sekurajrak y Grebenardevic. Ellos fue un conjunto yugoslavo que entraron con una bandera peruana, y en el plantel, en el campo o en el medio, el plantel en el medio de la cancha, mostraron ellos con letras en el pecho el Viva el Perú. Se pudo ver en la camiseta esta Viva el Perú, y caminaron listos hasta el centro del campo para ser aplaudidos también por la hinchada del Deportivo Municipal, que estaba ávida de ver este match, sobre todo, o este encuentro, sobre todo porque estaban las figuras de Conejo Benítez, el Loco Seminario, Tito Drago, el Cholo Sotil, ante un club yugoslavo que había venido de gira a Sudamérica. Los goles del partido lo hizo Sevetrovic a los 8 minutos del primer tiempo y a los 31 minutos del segundo tiempo. El árbitro fue Alberto Tejada Papá. En todo momento el público estaba a la expectativa. Estaba a la expectativa por ver estas figuras, ¿no? Fue un bonito encuentro. Lástima que el Municipal no pudo anotar los goles que hubieran querido los hinchas. Las críticas más o menos fueron que el cuadro yugoslavo que venció el Municipal fue muy vertical, fue un cuadro muy vertical, que buscaron el arco rival con pases largos, desplazándose con rapidez, sobre todo desde el medio campo, ¿no? Fue un cuadro que jugó a la europea, como se dice, ¿no? De mucha velocidad, de mucha verticalidad. En cambio, al cuadro de Municipal le faltó mucha movilidad, sobre todo en el medio campo. La presencia de Benítez, el Conejo Benítez, no fue satisfactoria. Se esperaba más de él en el mediocampo, ¿no? Al Muni le faltó fútbol, sobre todo al Conejo Benítez se le vio falto de forma, y por ese lado como que los hinchas del Municipal no quedaron tan contentos, porque querían ver a un Conejo Benítez trajinador, que le ponía ganas, le ponía garras, porque ese era su estilo. Con ese estilo él viajó a Boca Juniors allá por los años 60 al comienzo, y con ese estilo él triunfa en el Milan y en el fútbol italiano. Pero bueno, no se vio a este Conejo Benítez que todos lo conocían, ¿no? En sus inicios, ¿no? También le faltó a la defensa del Muni estar más segura. Seminario sí tuvo mucha voluntad. Sotil se perdía en algunas jugadas, sobre todo que pecó de mucho individualismo, y se vio que no se compenetró, no se comprendió mucho con el Loco Seminario. Como lo he manifestado, el cuadro yugoslavo marcó bien, y tuvo intuición para poder anular a las figuras del Municipal. Seminario, al final del partido, las declaraciones, sobre todo el Loco de Seminario, fueron las siguientes. Bueno, él tenía que ir a Piura a reforzar al Atlético Grau en un partido amistoso que se iba a realizar en la ciudad piurana ante el Olimpia de Paraguay.
Dijo, salvo el penal que fallé, creo que tuvimos una buena actuación. Yo me quedo tranquilo con lo que hice, pero ahora me toca reforzar el Atlético Grau de Piura, el club de mi tierra, en otro partido internacional, y espero que este partido que me toca jugar sea mejor. El Conejo Benítez también fue otro de los que declaró al final del encuentro. Dijo, no estuvo contento con su rendimiento. Él aceptó que el rendimiento que él tuvo no fue el aceptable. Dijo, el público tiene razón de sentirse defraudado con su actuación. Pero espero que me comprendan, porque el esfuerzo que puse fue en esos momentos necesario. Sin embargo, no pude complementarme con mis compañeros, porque además hace 6 meses que no tengo o no tengo actuaciones o no vengo jugando, dijo, refiriéndose a su club de la Roma, donde, como ya lo hemos manifestado, él no venía actuando con mucha regularidad. En los entrenamientos todo nos salía a la perfección, dijo el Conejo Benítez, pero a la hora de la verdad, es decir, ante el cuadro yugoslavo, todo resultó mal. De todos modos, ¿qué le vamos a hacer? Solo espero una oportunidad en otro encuentro y espero que se produzca muy pronto. Sobre su regreso a Europa, dijo, de todas maneras, hay que arreglar sobre el nuevo contrato, pero antes me voy a ir a Nueva York para ver a mi mamá. El Cholo Sotil tuvo declaraciones más cortas. Dijo de que si Loco Seminario hubiera concretado el penal, tal vez la historia hubiera sido diferente. Sin embargo, lo que hizo el Muni es aceptable y bueno, son primeros partidos internacionales que tiene. Tito Drago, la figura principal y lo manejado, también tenía que declarar. Estaba dentro de todo lo que se realizó, estaba muy contento porque era el homenaje a su trayectoria, el homenaje sobre todo por su equipo, el Municipal, con quien había campeonado 3 veces y con el cual se había retirado. Don Tito Drago, el maestro Tito Drago, dijo, los yugoslavos forman un equipo disciplinado y el triunfo que han logrado es merecido. Considero que de haber concretado el penal Juan Seminario, las cosas hubieran cambiado. Con todo esto, el Municipal ha demostrado por poseer un buen plantel y sobre todo la hinchada ha respondido en un partido internacional de la mejor manera. Luego vienen las declaraciones donde él muestra toda su molestia a la dirigencia de la U por no haberlo prestado a su hijo Titín Drago, quien por esos momentos jugaba en los juveniles del elenco Crema, es decir, el año 1969. Y él dijo lo siguiente: mi mayor preocupación y de luego mi mayor malestar no ha sido sobre el resultado del partido, que se perdió por cierto, sino en la actitud tomada por los dirigentes de Universitario de Deportes, el ingeniero Quirós y Miguel Penli, que se opusieron para cambiar casaquilla con mi hijo Titín. Creo que este acto ha empañado todo lo bueno que se trató de hacer esta tarde, ya que en ningún momento se trató de vulnerar los reglamentos de ese club por Universitario de Deportes. Solo se trataba de un acto humano en el que nada tenía que ser la U, o en el peor de los casos, en nada molestaba a los dirigentes cremas y a sus reglamentos. Así declaró Tito Drago. El malestar estaba, pero dentro de todo, como él en líneas posteriores dijo, había una cierta alegría, porque había tenido su partido de despedida, su partido de homenaje. Y hay que resaltar esto porque muchas figuras del fútbol peruano no han tenido este partido de homenaje, ni de parte de su club, ni de parte de la Federación Peruana de Fútbol. Sería muy engorroso enumerar, pero varias figuras del fútbol peruano han merecido tener un partido de homenaje y no lo han tenido. En este caso, el maestro Tito Drago lo tuvo.
Fue un 29 de julio del año 1969 y en la historia quedará que actuaron muchas figuras ante un equipo europeo, ante un equipo yugoslavo. Estuvo Víctor el Conejo Benítez, que más allá de su actuación es campeón de Europa con el Milan. Estuvo Juan el Loco Seminario, el único peruano goleador. Imagínense, el único peruano goleador de una liga de España. Estuvo el Hugo el Cholo Sotil, mundialista, campeón de la Copa América con su gol en Colombia. Además estuvo Motorcito Guzmán, Nemesio Mosquera, importantes futbolistas del fútbol peruano, ante más de 23.000 espectadores. Si bien no se llenó el Estadio Nacional, 4 días después la selección peruana debutaba en las eliminatorias para México 70, 23.000 espectadores en el primer recinto del fútbol peruano es, creo que, adecuado y normal. Nada más, amigos, con esta crónica de la despedida del maestro Tito Drago nos despedimos y no se olviden de suscribirse a las personas que no lo han hecho, hacer un comentario y un like. Nada más y hasta luego.